Buenos días a todas y a todos, ¿cómo están? Qué bueno, bien, gracias. Bueno, vamos a informar sobre el huracán Eric. Primero va a informar el secretario de Marina, después tenemos a distancia a la Coordinadora Nacional de Protección Civil, a la gobernadora de Guerrero y al gobernador de Oaxaca. Entonces le doy la palabra primero al secretario de Marina y luego hacemos la conexión virtual y después contestamos sus preguntas. Adelante. Muy buenos días a todos. ¿Le puede dar la siguiente, por favor? Bien, el huracán en este momento está en tierra. Ingresó, pegó en la costa de Oaxaca, en una población que se llama Corralero, por Pinotepa Nacional, entre las 5 y 5:30 de la mañana en ese lapso. Sin embargo, como ven las bandas nubosas y los efectos del huracán en la gráfica, la primera gráfica, se ve que los efectos se iniciaron desde la madrugada. O sea, desde la madrugada ya se empezaron a sentir porque el huracán tiene un radio de acción importante. Impactó como huracán categoría 3, venía con categoría 4, pero al llegar a la costa bajó su intensidad. Este huracán tiene una característica que se va a internar en tierra. Si ven en la segunda gráfica, ustedes pueden ver que… ¿Quiere el micrófono? Yo creo que sí. Aquí lo importante es ver cómo el huracán impacta en la costa, pero se mete a tierra. Entonces, este desplazamiento hay que tomarlo en cuenta, porque va a seguir avanzando como huracán categoría 1. En este momento, el huracán se encuentra a aproximadamente muy próximo a Punta Maldonado, que es el límite de Oaxaca y Guerrero. Va a seguir avanzando y hay varios municipios que va a seguir afectando y se va a venir disipando ya como depresión tropical en la sierra de Michoacán. Entonces, el huracán todavía no podemos confiarnos, las poblaciones costeras y las poblaciones al interior del estado de Oaxaca y la sierra de Guerrero y de Michoacán deben tener cuidado porque vienen probables pues inundaciones o desprendimiento de tierra de los cerros. La siguiente, por favor. Ese fue el impacto. La siguiente, por favor. Ese es el radio de acción. Entonces, no es que impacta nada más el ojo del huracán, sino que aparte impacta, pero trae una nubosidad. Del lado derecho del huracán es la zona peligrosa. Es donde están los vientos, impulsan hacia el centro del huracán. La siguiente, por favor. Bueno, la regresa, por favor, una. Ahí en esta lámina anterior, ahí podemos ver los municipios que probablemente sean afectados. En este momento se tiene que evaluar. En este momento la gente está resguardada, todos estamos resguardados, nosotros tenemos vigilancia, hay un despliegue importante de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina, de todas las instancias de protección civil, pero estos son los municipios que van a ser afectados: Santiago Tepextla en Oaxaca, Santo Domingo Armenta, Santiago Pinotepa Nacional, Santa María Huazolititlán, Santiago Miltepec, Villa de Tutultepec, Melchor Ocampo, San Pedro Mixtepec, y pueden ser otros más hacia la sierra. Ahora, hacia Guerrero, todavía las afectaciones son menores, sin embargo, va a haber lluvia en todos estos municipios. La siguiente, por favor.
Aquí se ve cómo la trayectoria del huracán avanza en tierra, pero algo bien importante que tenemos que identificar aquí es la marea de tormenta. La marea de tormenta, una vez que el huracán se aproxima a la costa, del lado derecho del huracán hay una marea de tormenta, es decir, que va a subir la marea, va a subir el nivel del mar y puede subir hasta 1.5 metros. Eso trae una consecuencia muy fuerte porque ahí tenemos el río Metepec, tenemos el río Verde, tenemos el río Grande, que les va a hacer un taponamiento. Afortunadamente el reporte que tenemos es que ayer se encontraban al 51% de su caudal, pues posiblemente no haya un desbordamiento muy grande, pero puede suceder. La siguiente, por favor. Bueno, estos son los pronósticos más, cómo va a seguir avanzando, tierra adentro. Ahí, por ejemplo, a las 12 del día de hoy se espera que esté a 30 millas náuticas, que son alrededor de 50 kilómetros de Punta Maldonado, pero en tierra. Sin embargo, sigue afectando porque lleva categoría 1, 100 nudos, que son aproximadamente 180 kilómetros por hora todavía de vientos en tierra. Entonces, sí tenemos que, la población tiene que seguir resguardada y cuidándose porque puede haber afectaciones. La siguiente, por favor. Ya a la medianoche estará aproximadamente a 41 millas náuticas, son 80, 100 kilómetros de Acapulco, entonces puede afectar también Chilpancingo, toda la zona pegada hacia la sierra. Y pues va a tener fuertes lluvias, se esperan en algunos casos lluvias hasta de 500 milímetros y en los menores hasta de 50. Entonces sí hay una cuestión de mucho cuidado, estamos muy atentos, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y las instancias de protección civil estamos listos para atender a la población. ¿Sería cuánto, señora presidenta? Muchas gracias. Si nos conectamos con Laura y Evelyn. Adelante, Laura. Buenos días. Muchas gracias, presidenta. Gracias, muy buen día. Con el permiso de usted y solamente mencionando en la primera lámina, presidenta, que en efecto el huracán está en tierra en estos momentos, que sigue avanzando, causando fuertes vientos y lluvias entre los municipios de Puerto Escondido de Oaxaca y Coajinicuilapa en Guerrero. Me voy a permitir informar a usted, presidenta, sobre las acciones que hemos realizado a lo largo de estos días, tanto en Guerrero como en Oaxaca. La que sigue, si son tan amables. Por parte de la defensa no, me falta una lámina antes, por favor. Las acciones de huracán por Eric a categoría 3 en este momento. De la defensa tenemos 21.508 elementos que son en Oaxaca 9.632 servidores públicos, Laura, de la… para que pongan la lámina. Es la lámina de los elementos que están ahí. Adelante, Laura. Claro que sí, presidenta. De la defensa, 21.508 elementos distribuidos de la siguiente manera: 9.632 en Oaxaca y 11.876 en Guerrero. De la Secretaría de Marina, 9.071 elementos, son 6.418 en Oaxaca y 2.653 en Guerrero. Asimismo, presidenta, todos los servidores públicos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de Conagua y de la Comisión Federal de Electricidad, con todo el equipamiento especializado, con elementos técnicos operativos que están haciendo acciones desde hace días en ambos estados. En la que sigue, presidenta, solo mencionar a usted que, repito, hemos hecho acciones preventivas muy sobresalientes. La verdad, queremos reconocer la actuación del pueblo de Guerrero y de Oaxaca, que han atendido las recomendaciones de protección civil y de sus gobiernos locales, tanto estatales como municipales. El alertamiento se llevó a cabo en un alertamiento permanente basado en la intensidad del meteoro a la población y a las autoridades locales. Desde el día de ayer se hicieron recorridos que encabezó la Defensa, Marina, Guardia Nacional, Conagua,
Protección Civil y los estados con el plan DN3 y plan Marina, avisando a la población que se quedaran en sus domicilios o si hubiera algún riesgo en su domicilio acudieran a refugios temporales, lo cual sucedió. Esto es muy importante, Presidenta, en ambos estados, en esta zona periférica de la costera de Oaxaca y de Guerrero, la gente se ha refugiado, lo cual ha sido un tema muy relevante. En la que sigue, Presidenta, quisiera mencionar con mayor precisión las acciones preventivas que realizamos en Oaxaca de manera conjunta con Protección Civil del Estado, con Protección Civil de los municipios, Marina, Sedena y en la Guardia Nacional. Se llevaron a cabo los perifoneos en comunidades identificadas como vulnerables para avisar sobre la cercanía de este huracán. Se realizaron también las acciones de difusión sobre el nivel del riesgo y alertamiento temprano a las comunidades. Se hicieron podas preventivas y algunos cortes del servicio eléctrico, incluso de agua, como acción preventiva para la población. Se pusieron en resguardo todas las embarcaciones, Presidenta, y la suspensión de la navegación marítima, así como se habilitaron los refugios temporales. En la que sigue, Presidenta, son solamente imágenes de las acciones que hemos realizado de manera conjunta y yo quisiera concluir mi participación mencionando la información reciente que tenemos al momento del impacto del huracán Eric, categoría 3 en Pinotepa Nacional. Tenemos algunos efectos preliminares, si pudieran poner la lámina, si son tan amables. Es la última lámina que dice efectos de huracán Eric categoría 3. Son 14 municipios con efectos por lluvia y vientos. Tenemos un hospital con ingreso de agua en el hospital del IMSS de Huatulco, un crecimiento del río en Ciudad Ixtepec, 9 derrumbes carreteros, vehículos varados, árboles y postes caídos, el aumento del nivel del mar, el cual comienza a salir a calles, encharcamientos e inundaciones viales, afectaciones a establecimientos ubicados sobre la playa, arrastre de embarcaciones menores y el corte del suministro eléctrico hasta el momento. Muy importante mencionar, Presidenta, que como un dato actualizado ya hasta el momento, sin daños humanos, se han habilitado los refugios temporales por parte del gobierno del estado y de los municipios y mencionar a usted que tenemos a más de 100 personas en los refugios hasta el momento. El aeropuerto de Puerto Escondido con el cierre de operaciones aéreas hasta que se normalicen las citadas condiciones climatológicas. Eso sería, Presidenta. Vamos a estar muy al pendientes y, por supuesto, con el señor gobernador Salomón Jara en Oaxaca. Gobernadora de Guerrero, por favor, y luego Salomón Jara, gobernador de Oaxaca. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Con su permiso, querida presidenta, bueno, informarle el reporte que tenemos hasta este momento por parte de los compañeros de Protección Civil, de las y los presidentes municipales, sobre todo en la Costa Chica. La región de la Costa Chica, pues es la que hasta el momento tiene las siguientes afectaciones: corte de circulación por caída de árboles, deslaves. Tenemos en este momento todavía, porque pues se sienten aún los efectos del huracán, hay lluvias muy fuertes en la Costa Chica, vientos que continúan también en el estado. En Acapulco, lluvia ligera, en la región centro, región norte, lluvias ligeras y de mediana intensidad. Pero en Costa Chica existen cortes parciales entre Coajinicuilapa y Punta Maldonado, en Tlacuachistlahuaca, derrumbes y árboles caídos, en Santa Cruz del Rincón, deslaves parciales, en camino a Potrerillo y San Luis Acatlán. Es el reporte que tenemos hasta el momento. De los 582 refugios que tenemos habilitados en el estado, comentarle que 21 refugios se encuentran ya con afluencia de familias, 10
en municipios de la Costa Chica. En estos albergues pues se encuentran en Marquelia, San Luis Acatlán, Ometepec, Las Vigas, Florencio Villarreal, Cuautepec, Copala, San Marcos, Azoyú y Cuajinicuilapa. Actualmente en Punta Maldonado, que se encuentra en el municipio de San Nicolás, es donde tenemos el mayor número de personas albergadas. Son 757 personas las que se encuentran en ese refugio. Aprovecho para reiterar pues a todas las familias que se encuentran en zonas de riesgo, laderas, cauces y cerca de ríos, pues que no se arriesguen, que evacúen, que acudan a cada uno de los refugios que pueden localizar ahí en la página anterior donde se encuentra el código QR, y que también se encuentran todos los refugios disponibles en las redes sociales, televisión, radio. Hemos estado dando perifoneo, difusión. La gente en estos momentos, sobre todo, repito, en la región de la Costa Chica, se encuentra resguardada. Los efectos del huracán aún continúan las lluvias intensas, así como los vientos. Para atender cualquier incidencia, desplegamos un equipo importante de maquinaria pesada que ya está lista, brigadas de atención, tenemos más de 2,400 brigadistas entre servidores públicos y voluntarios. Está atendiendo en estos momentos Sedena, Marina, Guardia Nacional, Protección Civil, Gobierno del Estado, los gobiernos municipales, SICT, SICAEC y, por supuesto, Presidenta, decirle a todas las familias de Guerrero, sobre todo a las que se encuentran en la Costa Chica, que no bajemos la guardia, que estemos atentos a todas las recomendaciones de las autoridades y que nos mantengamos informados por canales oficiales. En estos momentos continúa la suspensión de clases, de actividades. Ha respondido muy bien la población a todas y cada una de las medidas que se han recomendado a través de estos canales oficiales. Gracias, Presidenta, por todo su apoyo, por supuesto al gobierno federal que nos han apoyado, y pues vamos a continuar monitoreando el paso del huracán Eric. Estamos atentos, vamos a seguir trabajando, incluso vamos a estar en territorio y pues cualquier incidencia la vamos a estar informando al momento, Presidenta. Estamos atentos. Muchas gracias. Gracias, gobernadora. Gobernador de Oaxaca, Salomón. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días. Quiero informarle que los mayores efectos que tuvimos de parte del huracán Eric fue a partir de la 1:30 de la mañana desde las comunidades de Río Grande, de Chacagua y luego posteriormente hasta Pinotepa Nacional. ¿Qué sucedió? Se afectaron las carreteras, la carretera 200 y las otras carreteras que tenemos de la supercarretera o la autopista de Oaxaca, Barranca Larga, Ventanilla, Puerto Escondido, que al momento está cerrado esta carretera. Lo mismo ocurrió con la autopista de Oaxaca-Mitla al Istmo de Tehuantepec. El día de hoy está cerrada esta carretera. Algunos árboles fueron derrumbados por los fuertes vientos aquí en la costa. Hubo también pues muchas caídas de postes de luz, aproximadamente 17 postes de luz. Se suspendió la energía eléctrica en algunas comunidades, entre ellas en Colotepec. También se cerraron los caminos que van a las comunidades de la Sierra Sur. Lo mismo ocurrió con el derrumbe que tenemos en la autopista que ya mencioné de Barranca Larga, Presidenta. Las carreteras federales ahorita están transitables, pero con restricciones. Hasta este momento no hay reporte de personas desaparecidas ni fallecidas. Hay pozos inundados. Nos encontramos en San Andrés Guazpaltepec, aproximadamente en kilómetro 11 más 500, en una localidad que se llama Rancho Viejo. Allí tuvimos un socavón muy fuerte. Hoy se está ya trabajando en ella. Quiero comentarle que en San Pedro Mixtepec, donde me encuentro el día de hoy,
con las autoridades municipales. Hubo 67 refugios temporales, 67 personas que tuvimos que trasladar. En San Pedro Tututepec también tuvimos muchas personas de la localidad del Venado, del Azufre, de San José Progreso, en refugios temporal que hemos habilitado en la comunidad de Río Grande. Queremos comentarle que algunas viviendas fueron dañadas, entre ellos en San Francisco Sola, algunas viviendas que se dañaron en Santiago Texitlán, algunas viviendas también y derrumbes, sobre todo en la carretera hacia la comunidad, en Teojomulco, Sesontepe y Ucutindó. Estas comunidades se encuentran en la Sierra Sur, Presidenta. Quiero comentarle que en Pinotepa Nacional hemos tenido pues algunas afectaciones, principalmente en Paso de la Garrocha, así como también en Corralero. Son las localidades que tuvimos que trasladar ciudadanos de la localidad hacia Pinotepa Nacional. Estas son algunas cuestiones que ocurrieron, Presidenta, y comentarle que hoy nos encontramos en el Consejo Estatal de Protección Civil en sesión permanente. Acabamos desde las 6 de la mañana de concluir la primera sesión de evaluación de daños e instalamos el Comité Estatal para la Atención. Informarle que hemos estado desplegándonos en 3.276 elementos de las corporaciones estatales y de la Brigada en Respuestas de Emergencia. Estamos contando con todo el apoyo de la Guardia Nacional, de la Marina, así como también de la Secretaría de la Defensa Nacional, a quien agradecemos siempre su acompañamiento. Contamos en este momento con vehículos de rescate, maquinaria para garantizar alguna operación que se presente en estas zonas de riesgo, y hemos estado enviando medicamentos y materiales de curación para algunas clínicas y hospitales de la región de la costa. Queremos comentarle, Presidenta, que estamos muy atentos por cualquier acontecimiento que se venga. Hoy tenemos vientos fuertes en la región, así como también algunas lluvias que van y vienen. Y estamos, Presidenta, pues aquí esperando con nuestros compañeros que se están desplazando un poco más de información. Queremos comentarle que se han suspendido los vuelos comerciales y privados de Oaxaca a México, Puerto Escondido, así como de Huatulco. Han sido cancelados 7 vuelos el día de hoy y 8 vuelos cancelados en Puerto Escondido y en Huatulco 7. Es lo que quería yo informarle, Presidenta, es cuanto de lo que le puedo informar hasta el momento. Muchas gracias, Salomón. Bueno, el huracán Eric, como lo explicó el almirante secretario, tocó tierra alrededor de entre las 5 y 6 de la mañana en Pinotepa Nacional, pero previo a ello hay afectaciones principalmente en la costa de Oaxaca y en la costa chica de Guerrero. Fuertes lluvias, vientos. En este momento, dado que entró hace un poco tiempo, realmente 2 horas, se está en contacto con la defensa, con la Marina que están en esta zona y podemos informar pues realmente en unas horas cuáles son los efectos en estas poblaciones. Hasta ahora, afortunadamente, y agradecer a la población porque respondió muy bien a todos los llamados de las autoridades para que pudieran resguardarse en sus casas. Y repito, en unas horas podemos tener la información de cuáles son las afectaciones. A toda la población hay que seguir atendiendo la información oficial y también seguir con cautela, dado que, como bien lo dijo el almirante, entra con categoría 3, va a disminuir a categoría 1, dado que ya entró a tierra, pero de todas maneras significa fuertes vientos y lluvias que van pues en dirección hacia la sierra, en Guerrero, incluso
hasta Michoacán. Entonces estén atentos de la información. Agradecer mucho a Defensa, a Marina, a los gobernadores que han estado atentos desde el principio, a Laura, Coordinadora Nacional de Protección Civil, y sobre todo a los habitantes de Oaxaca y Guerrero que han hecho caso de estas orientaciones y que conocen muy bien cómo resguardarse. Entonces vamos a estar informando de los efectos. Bueno, esta es la información hasta ahora del huracán Eric y vamos a las preguntas. Bueno, vamos a cambiar un poquito para ver acá. Gracias, presidenta. Buenos días. Karina Vargas, de Reporte Índigo. Sobre el tema del huracán Eric, ante la magnitud del fenómeno, saber si prevén hacer algún mensaje en cadena nacional para informar a aquellas personas que no tienen acceso a Internet o no. El día de ayer, afortunadamente, pues todos los medios de comunicación estuvieron informando, agradecemos también, tanto en redes sociales como en la televisión, en la radio. Entonces, reaccionó muy bien la población hasta ahora y estoy segura que va a seguir en este proceso. Ya tocó tierra, entonces estamos esperando en unas horas para poder tener los efectos, particularmente en Pinotepa Nacional, que es donde entró el huracán, en la población de Corralero. Gracias. Retomando el tema de su visita al G7, presidenta, cuando se dio a conocer que el primer ministro la invitó a este evento, el Consejo Empresarial de Canadá celebró la posibilidad de que fuera por la oportunidad que esto habría para hablar del tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Saber si en esta reunión en Calgary pudieron hablar en particular de este tema con los empresarios. ¿Sobre cuál tema, perdón? Sobre el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, es parte de la base de colaboración que hay para las inversiones y el desarrollo del comercio en nuestro país, México, Estados Unidos y Canadá. Por supuesto que hoy con las tarifas que ha decidido el presidente Trump, pues esto ha tenido sus efectos. Pero lo importante es que hay pues el deseo de seguir trabajando con México y las inversiones que ya tienen, seguirlas desarrollando e incluso aumentar las inversiones de las empresas de Canadá en nuestro país, que fue parte de lo que platicamos con el primer ministro de Canadá. Fue una reunión muy importante. Ayer, quizá por hablar de la llamada que tuvimos con el presidente Trump, no destacamos la importancia de esta reunión, de todas las reuniones, pero en particular con el primer ministro de Canadá. Hablamos de muchos proyectos que pueden desarrollarse entre Canadá y México, que ya los vamos a ir informando poco a poco. ¿Cuáles serían las? Y se van a reunir los equipos ya muy pronto de Relaciones Exteriores, de Economía, para poder tener pues incluso de Agricultura, para poder tener un alcance más amplio de la relación Canadá-México. ¿Cuáles serían las industrias que podrían beneficiarse? Pues hay varias inversiones en distintos temas, desde industria manufacturera, energía, hay varias inversiones que tienen que ver con gas natural en nuestro país, de empresas canadienses. Pues está obviamente el tren que va a México, Estados Unidos, Canadá, que recientemente abrió su nuevo puente en Nuevo Laredo. Entonces hay varias inversiones que existen de empresas de Canadá en México y que van a seguir ampliándose. Muy bien. En este contexto, presidenta, una encuesta realizada entre el 14 y el 18 de junio por Factométrica y Reporte Índigo arrojó que más del 65% de la población confía mucho en usted por sus acciones políticas frente al mundo. Saber usted qué factores considera que influyen para que se registre esta aprobación. Pues ahí tienen la encuesta. Esto es resultado de estar cerca de la gente, estar informando y cerca de la gente y no traicionar lo que somos, lo que hemos sido y dar resultados. Porque no solo es mantenerse cerca del pueblo, amar al pueblo,
no traicionar nuestros principios, sino dar resultados. Y entonces, pues es resultado de ello. Y vamos a seguir trabajando todos los días como hasta ahora. Esta aprobación se da a pesar de que no se concretó esta reunión con el presidente Donald Trump y a pesar de estas críticas. ¿Qué respondería al respecto? Yo creo que eso ya quedó en el pasado, ¿no? Una muy buena comunicación telefónica. Repito, acordamos un acuerdo global, o nos pusimos de acuerdo en un acuerdo global que tiene que ver con migración, seguridad y comercio. Y nuestro objetivo es que este acuerdo sea lo más pronto posible. Entonces ahí participa el secretario de Economía, el secretario de Hacienda, el secretario de Relaciones Exteriores, la secretaria de Gobernación, por estar migración ahí. Y nuestro objetivo es que en el caso de migración no solo sea el tema de la frontera segura y la disminución de cruces en la frontera, sino también pues el reconocimiento de los mexicanos en Estados Unidos, que es lo que hemos estado trabajando. Entonces, nuestro objetivo es que este acuerdo se firme muy pronto, que tengamos muy pronto buenas noticias en todos los sentidos. ¿Pudiera lograrse este acuerdo en 2025? No, tiene que ser prontito. Ya en estos meses. Sí. Presidenta, sobre la elección judicial, en Chiapas, del 100% de las boletas proyectadas para el Estado, al menos el 21% fueron declaradas inválidas por el INE, debido a que se detectaron boletas planchadas u otras irregularidades. Saber su opinión al respecto y cómo puede garantizarse a la ciudadanía pues confianza en sus fue juzgadores. Menos del 1%, ¿no? De las boletas que el INE decidió suspender. Por cierto, habría que ver hasta dónde son las atribuciones del INE, porque normalmente eso lo hace el Tribunal Electoral. Pero bueno, el INE toma esta decisión, pero es menos del 1% de todas las boletas que se utilizaron en el país. ¿No podría generar desconfianza esta Pues es menos del 1%. Muy bien. Presidenta, en caso de que el conflicto entre Israel e Irán aumente de intensidad y tenga una repercusión en los precios de los combustibles, el sector gasolinero mexicano señaló estar dispuesto para adelantar la aplicación de un precio máximo para el diésel, a pesar de que esta medida estaba prevista hasta septiembre. Saber si tiene información al respecto. Recuerden que primero hay que esperar. Y recuerden que nosotros, desde que estaba el presidente López Obrador, hay una fórmula que se aplica de manera inmediata en caso de que aumente mucho el combustible, que tiene que ver con reducción del IEPS para que no aumente el combustible a las familias mexicanas. Entonces hay un mecanismo que nos permite mantener los combustibles a buen precio. Y esto lo saben pues toda la cadena de producción de combustibles. Y ya para terminar, Presidenta, sobre este tema, el día de ayer el encargado de negocios de Irán en México pidió al Estado mexicano, directamente a usted, condenar el conflicto en Medio Oriente. ¿Qué respondería a esta petición? Pues nosotros, en el marco de nuestra política exterior, siempre llamando a la paz. Fue lo que hice en el G7 y esa siempre va a ser nuestra toma de posición, porque así lo dice la Constitución. Nosotros no podemos salir del marco constitucional en política exterior. Y ya, perdón, por último, saber si los coordinadores parlamentarios ya le informaron la fecha exacta y temas. Fueron muchas preguntas. Perdón, ya le informaron la fecha exacta y temas que verán en el periodo extraordinario. Sí, ya lo vamos a informar aquí. Gracias. Entiendo que es el 23, empieza la próxima semana, es lunes 23, ¿no? Empieza ya la próxima semana y el mismo lunes podemos informar cuáles son las leyes que se están proponiendo y su contenido. Algunas ya se habían presentado. Hay mucho avance, por ejemplo, en la ley de búsqueda y en la Ley General de Población, los acuerdos que hay, muy importante el trabajo que realizó la Secretaría de Gobernación con los colectivos de familias de buscadores,
muy, muy importante. Hay más de 100 colectivos que están de acuerdo con la nueva propuesta que se está presentando para su aprobación la próxima semana, las modificaciones que se hicieron. Están las leyes de seguridad, las leyes de la Guardia Nacional o la ley de la Guardia Nacional, está lo que tiene que ver con competencia económica, que también ya venía de antes, lo que tiene que ver con la ley de telecomunicaciones. Entonces, son varias leyes de distintos temas que son más de 20 leyes que esperamos se puedan aprobar en el periodo extraordinario. A ver acá, mejor porque ya para variarle. ¿Qué tal, Presidenta? Buenos días. Armando Martínez, de Grupo Milenio. Preguntarle, hoy publicamos el hallazgo de basura espacial, así lo podríamos denominar, en Tamaulipas, precisamente en la playa de Bagdad. Saber qué información tiene el Gobierno de México, ya que pues estaría atribuida esta presunta basura espacial a la empresa SpaceX del empresario estadounidense Elon Musk. ¿Qué información tiene y qué acciones, en su caso, tomaría el Gobierno de México para con esta basura? Sí, vi la nota, pedí hoy en la mañana que pudiera revisarse por parte de la agencia digital, que es la que tiene la parte de aeroespacial, de comunicaciones, para saber realmente primero a qué se refiere, tener el apoyo técnico, y después también medio ambiente y otras secretarías que nos puedan dar información de esta publicación que hicieron, y ya sobre eso pues ya podríamos informar y también tomar una posición al respecto. Muy bien, Presidenta. En un segundo tema me gustaría preguntarle, uno de los últimos temas que tal vez pueda discutir esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es el tema de la prisión preventiva oficiosa. Ayer se publicó el proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat a favor de precisamente declarar esta medida como inconvencional. ¿Qué posición tiene el Gobierno de México para con esta medida? Preguntarle, Presidenta. Está en la Constitución. En el 19 constitucional, desde el 2019, con el presidente López Obrador, se establecieron una serie de delitos que representarían prisión preventiva oficiosa. Hay quien plantea que todo debería ser prisión preventiva justificada. Si mal no me acuerdo, ese es el nombre. ¿Qué significa esto para la gente? Que depende del juez, de la evaluación del juez, a partir de las pruebas que presente el Ministerio Público, si la persona lleva su proceso en libertad o lleva su proceso en detención, privado de su libertad. Hay quien dice que todo debería ser prisión preventiva justificada, de tal manera que esté a criterio del juez si se es privado de su libertad o no. De todas maneras, en la prisión preventiva oficiosa no es que siempre se va a detener, está siempre a criterio del juez de acuerdo a las pruebas que presente el Ministerio Público. Desde mi perspectiva, y lo he mantenido desde la jefatura de gobierno, frente a la situación de inseguridad que vive el país, los grupos de la delincuencia organizada, es importante, incluso para protección de los propios jueces, ahora viéndolo en apoyo a los jueces, que haya ciertos delitos en donde el juez no quede a criterio del juez si es prisión preventiva oficiosa o que no quede a criterio del juez si es prisión o no, sino que ya haya una orientación previa de que ciertos delitos, como homicidio, por ejemplo, o ciertos delitos graves, el juez oriente a la prisión preventiva oficiosa. Esto ha generado una discusión muy grande. Entonces, frente a la situación actual, pienso yo que es correcto, lo planteé incluso
cuando estaba la discusión, que se quede la prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos. Eso tiene que ver incluso con que el juez no ponga en riesgo su vida frente a un delincuente peligroso. Entonces, esa es la discusión que se presenta ahora. Y hay quien, toda la oposición está supuestamente en contra de ello, pero tampoco plantean otras opciones. Entonces, es una medida que se toma frente a la situación actual y las condiciones en las que vive nuestro país frente a una situación de grupos de delincuencia organizada. Muy bien, Presidenta. Por último, me gustaría… Y son una serie de delitos. Por último, me gustaría preguntarle, ayer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informa sobre el hallazgo de un asentamiento clandestino donde también se producía diésel en Coatzacoalcos, Veracruz. Saber qué información le dio el Gabinete de Seguridad y si estaría relacionada presuntamente a algún grupo del crimen organizado. Sí, ya ellos van a dar más información, en particular también hubo aseguramiento muy importante de almacenamiento de combustible en Nuevo León, y es el trabajo que se está haciendo para acabar, erradicar completamente el huachicol. Tiene que ver con una investigación más profunda que se está haciendo de no solamente lo que disminuyó muchísimo con el presidente López Obrador, que es el delito que tiene que ver con picar ductos de combustible para extraer de ahí diésel, gasolina u otros combustibles, sino también con delitos que tienen que ver con la entrada de combustible a nuestro país de manera ilegal. Gracias, Presidente. Importado. Sí. Bueno, vamos por acá ahora para que… A ver acá. Gracias, Presidenta. Daniela Caballero, de Poder México y Global Energy. Presidenta, las empresas del sector energético advirtieron esta semana que si no se regularizan los pagos pendientes por parte de Pemex, los proveedores podrían suspender operaciones a partir de julio, lo que indica que, o ellos indican, pondría en riesgo miles de empleos e inversiones en los estados petroleros del país, al igual que la meta de producción de hidrocarburos trazada por su gobierno y también la seguridad energética. ¿Qué medidas concretas y urgentes tiene contemplado implementar su gobierno para poder garantizar la continuidad? No va a pasar. Okay. Y hay un mecanismo que ha estado trabajando Secretaría de Hacienda con Pemex, sí, para resolver este tema y también la propia inversión de Pemex. Entonces no va a pasar esto. Ellos dicen que ya las empresas no tienen la capacidad, muchas MIPYMES en específico no tienen la capacidad para seguir operando y que están al punto de la quiebra. 147,000 millones de pesos de deuda a proveedores. O sea, no es que no haya habido el pago que se tenía desde el año pasado. Entonces, este año han sido 147,000 millones de pesos. Todavía falta una parte y ya está el mecanismo, los instrumentos que se han estado trabajando entre Hacienda y Pemex. Estamos en la producción, no hay riesgo, no va a haber riesgo. Okay, muchas gracias. Sí. A ver, vamos por acá para que… Reina, espérame un momento. A ver acá. Ya los voy a partir, yo creo, de la próxima semana ya voy a variar, para que no sea solo primera fila, porque los madrugadores siempre… ¿Ah, sí? Ah, es que es el sorteo, ¿no? Ya voy a hacer el sorteo aquí con un papelito. ¿Cómo ven? ¿Les parece? Por cierto, le mandamos muchos saludos a Paulina Silva. Tomó ya su licencia de maternidad. Le deseamos toda la suerte, le va a ir muy bien. Desde aquí le mandamos un cariñoso abrazo y Belmont está aquí tomando su lugar y todo el equipo. Bueno, adelante.
Buenos días, Presidenta. Santiago de Llano de Ecos Media MX. Y sí, un saludo y felicidades a Paulina Silva. Presidenta, tras su participación en la cumbre del G7, donde presentó el Plan México como una ruta para colocar a nuestro país entre las 10 principales economías del mundo, ¿cómo se articulará este plan con una estrategia concreta para posicionar la marca Hecho en México a nivel global, especialmente en sectores estratégicos como energías limpias, semiconductores y manufactura avanzada? La marca Hecha en México en este momento está planteada para México, para fortalecer el mercado interno a partir de lo que se produce en México. En todo caso, ya después se plantearía hacia otros lados. Hay que decir que empresas mexicanas en Estados Unidos de distinto tipo, desde financiero hasta de producción, tienen una inversión de alrededor de $35,000 millones en Estados Unidos, que es una inversión muy importante de empresas mexicanas. Y la marca Hecha en México tiene que ver con lo que se produce en México, de empresas mexicanas y también empresas que han decidido invertir en México que son de otros países. Entonces, lo que buscamos es que se consuma más lo que se produce en México y toda la estrategia que tenemos para disminuir importaciones y fortalecer la producción nacional en distintos sectores, que va a ir dando frutos poco a poco. Entre otros instrumentos, pues son las compras públicas, que lo que compremos desde el gobierno pues sea hecho en nuestro país. Entonces se está posicionando la marca y va avanzando el Plan México, y yo tengo optimismo en que la situación con Estados Unidos va a quedar en buenos términos y con mucha garantía, digamos, para todos los inversionistas que quieren exportar hacia los Estados Unidos. Presidenta, en el Estado de México, la Comisión del Agua del Estado de México ha reportado que el 50% de las inundaciones no se deben a la falta de infraestructura, sino a la acumulación de basura en las calles, canales y barrancas. Solo en la presa El Ángulo, en Cuautitlán Izcalli, se retiraron 75 toneladas de desechos. Desde su gobierno se contempla una campaña nacional de concientización ambiental que involucre a medios comunitarios y escuelas, especialmente en temporada de lluvias, para cambiar esta cultura de tirar basura en vía pública. Sí, ahora lo hicimos en las playas, que lo anunciamos el 5 de junio, pero sí es una campaña muy importante de educación y formación para que no tiremos basura ni en las cañadas, en las barrancas, que es parte del problema, porque cuando llueve se lleva toda esa basura hacia el cauce de los ríos o las presas, y también pues que no se tire basura en las calles y en ningún lugar, sino que se tire, ahora sí que ponga la basura en su lugar. En el marco de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares 2025 se celebran en Puebla con la participación de más de 21,000 atletas de todo el país, y que forman parte de la estrategia Vida Saludable, Vive Feliz. ¿Cómo contempla su gobierno fortalecer este tipo de eventos como política pública permanente para prevenir el delito, combatir las adicciones y promover la cohesión social entre las juventudes? A través de la Secretaría de Educación hay un programa muy intensivo de vida saludable. En las escuelas públicas de educación básica ya van a venir a presentar Zoé y Mario Delgado el programa que se está haciendo en todas las escuelas, que es muy importante, es la revisión de todos los niños y niñas, su talla, su peso, los resultados que estamos obteniendo, cómo está influyendo el prohibir la comida chatarra en las escuelas, y también lo que tiene que ver con el programa que se llama Visualiza tus sueños, que es la entrega de lentes gratuitos en las escuelas, como parte pues de todo el programa de vida saludable. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, lo que tiene que ver con la campaña por la paz y contra las adicciones, que está teniendo cada trimestre por lo menos una actividad en todas las escuelas públicas, desde preescolar hasta universidad. La última
el último evento participaron más de 1 millón de jóvenes de universidades. Entonces, se está haciendo por lo menos cada 3 meses y ha sido muy importante y vamos a seguir insistiendo, más aparte la campaña que tenemos en los medios de comunicación en contra del uso del fentanilo, y viene ahora una para las metanfetaminas, porque el consumo de metanfetaminas en México es mucho mayor que el consumo de fentanilo. Entonces viene una campaña para fentanilo, la mantenemos, y además contra el uso de metanfetaminas, de información, comunicación y alejamiento de los jóvenes de esta droga también. Un poco parecida a la que se tuvo con la clase masiva de Vox, digo, partiendo también de… Parte también de la clase masiva de Vox, que va a continuar, es parte de esta campaña por la paz y contra las adicciones. Ya por último, Presidenta, como usted ha comentado, el correcto funcionamiento de las aduanas es básico para lograr incrementar la recaudación, y sabemos que el director de la Agencia Nacional de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo, está enfocado en su modernización para lograr este propósito. Sin embargo, hay una situación que está afectando este proceso por la existencia de prácticas corruptas. Diferentes empresas que presentan servicios críticos se quejan de falta de pago, desde la Dirección de Modernización a cargo de Blanca Estela Silva Pita. Se está obstaculizando la implementación de varios proyectos al retener los pagos a proveedores pese a haber cumplido en tiempo y forma con sus contratos. Esto ha llevado a diferentes empresas a una situación financiera crítica. Algunos han tenido que despedir empleados y detener servicios esenciales, afectando con ello el avance de proyecto clave, que forman parte de los compromisos asumidos por México ante sus diferentes socios comerciales. Ya existe una denuncia formal ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que dirige Raquel Buenrostro por conflicto de interés, ya que los únicos pagos que han liberado esta funcionaria son los de proveedores con los que ha tenido vínculos laborales previos. Presidenta, ante esta situación de Se está poniendo orden en aduanas. Viene incluso una ley en septiembre. Parte del problema de estos que piden sus pagos, pues es que estaban coludidos en esquemas de corrupción. Personalmente veo a todos los responsables de aduana, me toca el próximo lunes, de la defensa, de la Marina, analizamos aduana por aduana las problemáticas que hay. Entonces, se está poniendo orden. Nada más aumentó en más de 100,000 millones de pesos la recaudación por aduanas este año, hasta junio. Entonces, aquel que haya tenido un contrato bien establecido y todo, se le va a pagar, eso no tiene problema. Pero muchas veces son estos mismos contratistas quienes no están de acuerdo porque pues estaban vinculados con otras cosas. Entonces, y tenemos que hacer más eficiente todo el proceso de aduana, que en eso está trabajando la agencia digital, la Marina, la Sedena, todos, y el propio Marín, para que las revisiones que se hacen pues no retrasen el comercio. Entonces, vamos avanzando en aduanas y vamos a seguir avanzando y vamos a poner orden con una nueva ley de aduanas, porque todos los agentes aduaneros tienen, hay unos muy buenos, pero hay unos que tienen muchos años y estaban vinculados con los políticos del pasado, que era muy fácil decirle, pues te doy una agencia aduanal. Entonces, se está poniendo orden, eso es lo que se está haciendo en aduanas. Muchas gracias, Presidenta. Sí. Bueno, a ver, vamos aquí, que no has preguntado tú. Hola, ¿qué tal? Tanesik Nanochime, Tanesik Taishekanque Claudia Sheinbaum Pardo, Neni Motocaitia Nicasia Lino de Jesús, Nicayoti Techin Tohueyi Altepet Cuetzala, de Progreso Puebla, tengo así Techin Tohueyi Altepet, pues un paneite esto solar con él.
Icónica Tehuatzintiquitotihualaya y Cayin, Totepostano Notzalisemi, Tech Yolchicahua y Techtosholalconeme. Iba a pasar al español y ya me seguí al náhuatl, perdón, estoy tan acostumbrada a hablarlo. Bueno, así con respecto a lo que decía, con cómo es que nuestros medios de comunicación en estos momentos están justo, pues, de alguna manera informando acerca de la situación con respecto al cambio climático, ¿no? Y lo que está pasando con el huracán Eric. Justo los medios de comunicación hacemos mucho ese trabajo desde los territorios y desde los medios de comunicación indígenas comunitarias. Nosotros venimos de Radio Tosepan Limachtú, que se encuentra en el municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla. Y una de las preguntas que yo traigo en estos momentos, ¿qué propuesta tiene el gobierno para asegurar la sostenibilidad de nuestros medios y seguir realizando nuestro trabajo comunitario en la creación de los contenidos propios y cómo funcionaría? Es parte de lo que va a ser aprobado ahora, esperamos, en la Ley de Telecomunicaciones. Se fortalecen las radios comunitarias y particularmente las radios comunitarias indígenas. Se les va a permitir que una parte de su programación puedan incluso tener comercialización de actividades locales. Por ejemplo, ahí en Cuetzalan, si alguien quiere promover el café de Cuetzalan a través de tu medio, pues puede tener un espacio pequeño que le permita tener un pequeño ingreso a las radios comunitarias, que su objetivo no es que ser un negocio, sino ser realmente es una radio comunitaria que apoye a sus comunidades. Ese es uno de los elementos y otros elementos más de apoyo a las radios comunitarias. Entonces, sí viene en la ley y es uno de los grandes cambios de la nueva Ley de Telecomunicaciones. Las razones por las que nosotros como radios indígenas comunitarias hemos sostenido nuestras concesiones es mucho justo para fortalecer nuestra forma de vida que tenemos, y también han habido diferentes casos en los que partidos políticos tratan de incidir en nuestra barra programática para pasar spots de partidos políticos. Eso implica tener que sacrificar contenidos propios que fortalecen la lengua, la cultura, las tradiciones, la forma de educarnos, cómo sembramos la milpa, cómo trabajamos desde las comunidades y nuestra forma de organizar. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, como Radio Tosepan, ahorita tenemos nuestro caso en la Corte Interamericana, justo porque nos obligaban a tener que pasar spot de partidos políticos y pues no fue la razón por la que nació nuestra radio. ¿Cómo esta ley, que en estos momentos se está diseñando acerca de la ley indígena, va a proteger y asegurar la autonomía de los medios de comunicación, de modo que sirvan por la que fueron creadas? ¿Y cómo funciona? No hay ninguna influencia por parte ni del gobierno ni de nadie, no, eso lo garantiza la ley en las radios comunitarias. La libertad de expresión, por encima de todo. Y en el caso de las radios comunitarias indígenas, por ejemplo, antes tenían la obligación de certificarse frente a un notario para garantizar su personalidad jurídica. Ahora lo pueden hacer de acuerdo con la ley en el INPI, dado que el INPI tiene pues esa atribución a partir del cambio constitucional. Entonces eso facilita para que radios comunitarias indígenas que promueven su lengua, cultura, de manera sin influencia del gobierno, de manera autónoma, puedan tener la posibilidad de seguirse desarrollando. Entonces, desde mi perspectiva es un avance muy significativo de lo que había antes a lo que se está presentando ahora. Bueno, Tazocamatic, Juan, bueno, ya por último, también le mandan saludos desde la Unión de Cooperativas Tosepan Titatanisque y también agradecen por haber enviado al director, al doctor Víctor Rodríguez Padilla, que fue a hacer una… Sí, ya tienen su gasolinera. Sí, la gasolinera Tosepan Molinia. Eso fue también una forma de pues resistencia desde las comunidades indígenas, que creo que siempre nos han visto como un espacio para poder extraer como los minerales y todo eso, y creo que el apropiarnos de un poco de eso fue una gran lucha que también pues se les agradece muchísimo. Traje un presente, no sé si me permita dárselo. Sí, cómo no.
del estrés que para el estrés. Por cierto, aunque ya ven que están las críticas de chocolate del bienestar, café del bienestar, ya está el chocolate de bienestar, ya va a venir María Luisa a presentarlo, se va a vender en todas las tiendas del bienestar, 50% cacao, que viene directamente de las comunidades que están vinculadas con Sembrando Vida, que producen cacao particularmente en Tabasco, y también el café del bienestar, que va a adquirir café a precio justo a las distintas comunidades que producen café y tiene una parte de procesamiento también, incluso para que haya un sustituto del café soluble que normalmente se vende y que puede hacer un café que garantiza que viene del café, que se va a vender en las tiendas del bienestar. Ya va muy, muy avanzado. Sí. Bueno, a ver, vamos acá. Gracias, Presidenta. Esteban Durán, Vanguardia, Veracruz. Presidenta, en su visita a Canadá, en las redes sociales y a través también de los noticieros, pudimos observar cómo era usted bien recibida por los mandatarios, por el primer ministro de Canadá. Si le acercaban, la buscaban, pasaba usted atrás a algunos de ellos, volteaban y prácticamente la jalaban para saludarla, intercambiar algunas palabras. Presidenta, ¿cuál fue su sentir en ese sentido cuando llegó, se encaminó y saludó al primer ministro cuando la saludaron? ¿Qué emociones en ese momento tuvo usted pues, al encontrarse ahí en ese momento? ¿A qué atribuye? Lo más importante es saber que uno representa a México. Este no es un tema personal. El que crea que es un tema personal, pues se vuela, anda por allá en las alturas y… Sin embargo, aquí lo más importante es que el presidente de México, la presidenta de México, representa a nuestro pueblo, nuestra cultura, nuestra historia, nuestra nación, nuestra patria. Y por eso uno debe estar muy orgulloso. Entonces, estoy orgullosa de representar a México, a lo que representa a México. Y cuando uno asume eso, pues uno lo proyecta. Entonces, lo importante es poner a México en alto, siempre. Entonces no es un tema personal, es el orgullo de representar a nuestra patria. Eso es lo que vale la pena cuando uno sale a los eventos internacionales y, por supuesto, los acuerdos bilaterales que se puedan hacer. Claro, se menciona incluso que usted ya se está convirtiendo en una líder de América Latina. Pero es México, no, es que miren, uno no puede pensar que es un asunto personal, porque entonces se vuela uno, ¿no? Hay que tener siempre los pies en la tierra, siempre. Y lo que uno representa, nosotros representamos al pueblo de México, y eso es lo que da el orgullo y lo que representamos ante el mundo, un pueblo digno, orgulloso, que hoy está empoderado, que conoce su historia, su cultura, que somos potencia cultural. Eso es lo que mostramos al mundo. Cuando uno está orgulloso de eso, entonces se proyecta al mundo entero. Entonces es México, eso es lo que estamos representando y a nuestro pueblo digno. Bien, gracias, Presidenta. En temas locales de Veracruz, aparte de la planta de fertilizantes que ya se encuentra prácticamente cerca ya de Poza Rica, ¿qué otros planes, programas de trabajo hay para esa zona que fue, pues, tuvo una gran bonanza por los pozos petroleros que había ahí? Sin embargo, ahorita ya ha estado decayendo la gente, la población, los hombres se han tenido que ir de ahí en busca de otras pues condiciones de vida mucho mejor. ¿Qué otros programas tiene usted planteado para esa zona, Presidenta? Pues una parte importante tiene que ver con los polos de bienestar, que los vamos a presentar, o polos de desarrollo para el bienestar, que
Secretaría de Marina coordina en el sureste, en el sur-sureste, y con Secretaría de Economía, los gobiernos estatales y municipales, estamos trabajando para que sean, ¿qué quiere decir un polo de bienestar? Es un terreno de muchas hectáreas, de más de 100 hectáreas por lo menos, que estamos planteando como para el desarrollo de parques industriales que tengan cierta vocación a partir del territorio en donde están y de la disponibilidad de recursos naturales que existen. Entonces, en esos polos de bienestar, el objetivo es que haya inversión, que ahí mismo haya vivienda cerca, que estén todas las facilidades y que tengan incentivos y facilidad inmediata en los permisos para que se permita, pues, una vez que está determinado el polo y un concurso, si es que varios quieren invertir ahí, y si no, pues a quien quiera invertir se le otorga la concesión del sitio con una serie de incentivos para desarrollar estos grandes parques industriales que se conviertan en polos de desarrollo para el bienestar. En Veracruz, por lo pronto, es uno en Tuxpan, ¿verdad? En Tuxpan, y hay otros que estamos trabajando con la gobernadora con este objetivo, que den una alternativa a pues este desarrollo petrolero que hubo en determinado momento, que continúa, pero no a los niveles que existía antes. Bien. En las recientes elecciones ahí en Veracruz, normalmente la mayoría de los presidentes municipales que fueron recién electos, pues son jóvenes, son nuevas ideas las que están llegando ahí. Algunos ciudadanos señalan, pues ponen en duda su capacidad, ponen en duda que no hay experiencia política para que ellos puedan encabezar estos presidencias municipales. No, qué bueno que sean usted jóvenes. de esto? La nueva generación, qué bueno, que entren jóvenes ya a gobernar preparados y no, qué bueno, cambio generacional. Sí. Relevo. Perfecto. Finalmente, Presidenta, hay una gran preocupación en el gremio periodístico. Ayer usted ya le habían mencionado dos casos. Hay otro caso igualmente de la colega y compañera Lourdes Mendoza, quien se ha estado quejando de que ha habido alguna intimidación por parte de quien ahorita es el director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcaba. Señala que derivado de unas publicaciones que hizo cuando él era alcalde, pues a raíz de ha habido un hostigamiento. Ella fue citada en el juzgado donde respondió 150 preguntas y que él estaba ahí a manera, pues ella dice, de intimidación y de pues estar ahí para presionarla. También se están preocupados porque dicen que esto puede ser una andanada de este tipo de situaciones. No va a ser andanada, porque ya ahora ya traen ese, ¿no? Que antes era autoritarismo por la reforma al Poder Judicial. Ya escucharon hablar al que va a ser presidente y pues así como que digan que autoritario, pues no, ¿verdad? Al revés. La verdad, muy importantes sus declaraciones, en el sentido de que va a haber justicia para todos y que lo importante pues es este cambio y que la Corte se acerque a la ciudadanía. Entonces, ya eso ya pasó. Ahora viene lo siguiente, ¿no? Censura. Ya censura en Puebla, censura en Campeche, censura en… Entonces, ya ahora es el nuevo tema de crítica al gobierno. Libertad de expresión, siempre lo vamos a defender. Ahora, hay casos específicos pues que hay que ver cuál es el tema. Pero nuestra posición es libertad de expresión. No hay de qué preocuparse entonces. Libertad de expresión. Cuando dicen que hay autoritarismo, pues la gente dice, ¿cómo que autoritarismo? Si hay libertad total en el país. Bien, gracias, Presidenta. Sí. A ver, aquí eso que ya tienes récord de preguntas.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días, Yared Arciniega, de Revista Fortuna. Respecto al paso del huracán, presidenta, ¿qué mensaje enviaría a las autoridades locales y estatales sobre la importancia de la protección civil? Porque cada año se habla de la importancia de los fondos contra el desastre, pero pues no sobre la mejora de las estrategias de prevención. Y por otra parte, si nos podría compartir cómo su gobierno ha dado prioridad a la contratación de seguros de protección contra los desastres naturales. En específico, ¿cuál fue la indicación a la Secretaría de Hacienda respecto a la importancia de cubrir pues al país contra el impacto de los fenómenos naturales? Se ha avanzado mucho en México. México tiene un reconocimiento mundial por la prevención. No crean que cualquier país tiene un plan de N3E o un plan Marina, ¿eh? ¿Cuántos países no los buscan, verdad, almirante? Y a la defensa, para que vayan a capacitar del plan de N3 o el plan Marina. Tiene una gran virtud estos planes. Normalmente, pues ser instituciones verticales, pues cualquier elemento de la Marina o la defensa espera órdenes superiores para poder entrar en cualquier actividad. En el caso del plan de N13 o plan Marina, ellos tienen sus propios protocolos y no necesitan de una orden superior para poder entrar a apoyar a la población. Y desde el momento que viene un alertamiento, tienen todos los protocolos para desarrollar. Es algo extraordinario que tiene México, de sus Fuerzas Armadas, y lo que le ha dado un reconocimiento del pueblo de México a las Fuerzas Armadas. Pero además se ha trabajado mucho en los protocolos de prevención y atención frente a huracanes, sismos, cualquier acción para poder tener actividades. Por ejemplo, en el caso de este huracán Eric, pues fueron 3, 4 días que primero era tormenta tropical, pero no por ello no dejaron de empezar a alertar a la población. Desde información en los medios de comunicación y redes sociales hasta perifoneos en las calles por parte de los municipios, de los estados, para decir vienen las lluvias, resguárdense, más lo que se está haciendo de prevención, como por ejemplo el desasolve de ríos que se está haciendo en Acapulco. Es un trabajo de prevención muy importante que está haciendo Conagua, con la Marina, para que cuando llegue un fenómeno meteorológico como estos, pues tenga mucho menor riesgo de inundaciones, dado que hay desasolve de canales, de presas, de ríos. Entonces hay un trabajo muy importante y ahora pues escucharon, vamos a esperar la información en unas horas, pero hubo un trabajo de alertamiento muy, muy importante y eso hay que reconocerlo a los municipios, a los gobernadores, en particular a Evelyn Salgado y a Salomón Jara, y pues todo el equipo del gobierno federal que trabaja de manera muy coordinada. Y por otro lado, una vez que pasa el fenómeno, pues ya hay un protocolo también, un primer protocolo de censo por parte de la Secretaría de Bienestar, protocolos de cuáles son los apoyos que se dan, porque el hecho de que no exista un fondo como el Fonden no quiere decir que no haya recursos apartados en el presupuesto público para la atención de fenómenos naturales. Entonces sí existe la prevención de tener en el presupuesto recursos. Y además los seguros, que esencialmente son seguros. Hay una aseguradora ya del Estado mexicano, que fue por ejemplo la aseguradora que aseguró el Cuauhtémoc, el buque Escuela Cuauhtémoc, que tiene asegurada una buena parte de las instalaciones de seguridad o de las propias instalaciones públicas, para que frente a un fenómeno así pues entre de inmediato el seguro. Sobre la indicación a la Secretaría de Hacienda, ¿cuál fue la indicación de la Secretaría de Hacienda respecto a la importancia de cubrir al país pues contra el impacto? Eso viene desde el gobierno del presidente López Obrador, y ahora en el presupuesto del 2025 hay pues prácticamente todos los edificios públicos tienen su seguro, y particularmente los edificios públicos pues que son de mayor relevancia. Entonces están asegurados.
Muchas gracias, Presidenta. Ayer la Reserva Federal dio a conocer que no bajaría las tasas de interés, pero también destacó que la economía de Estados Unidos y el empleo sigue creciendo. Pero sorprende la resiliencia de la economía estadounidense, Presidenta. ¿Podría beneficiar a la economía mexicana esta fortaleza durante los próximos meses, aún en medio de un escenario de inestabilidad y posible escalada bélica? Bueno, pues hay que preguntarle a los economistas, porque unos tienen una opinión y otros tienen otra. Hay quien pide que bajen las tasas para fortalecer la inversión y hay quien plantea que se deben mantener las tasas. Nuestra moneda se ha beneficiado de esta situación y digamos que dentro de todo el marco internacional, porque por supuesto que hay afectaciones derivadas no solo en México, en el mundo entero, de las tarifas o aranceles que puso el presidente Trump, pero no solamente a los países que no son Estados Unidos, sino al propio Estados Unidos. Hay una pequeña disminución en la exportación de vehículos y no solo tiene que ver con las tarifas o los aranceles, sino tiene que ver también con una caída de la demanda en Estados Unidos. Se están comprando menos coches. Entonces pues se exportan menos vehículos. Entonces lo que todos queremos pues es estabilidad, es certidumbre, pues que permita que se recupere particularmente la economía de exportación de nuestro país. Pero dadas las circunstancias, la economía de México está bien, está fuerte y está reaccionando bien. Hubo a ver si me pasan de la venta interna de las tiendas de autoservicio. Hay un indicador muy bueno que habla pues de la fortaleza del mercado interno. Salió hace 2 días. ¿El tipo de cambio y ayer está en 19.7, 19.07? Sí, está en 19 y hay margen para el peso, ¿no? Incluso si sube un poco más le ayuda a las exportaciones, por ejemplo, pero frente al mercado internacional pues el peso ha reaccionado de manera extraordinaria. Muchas gracias, Presidenta. También la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio a conocer información sobre los problemas de solvencia que enfrenta la Sociedad Financiera Popular CAME. Ya se lo habíamos expuesto en una conferencia anterior. Al informar que había decidido intervenir sus operaciones, iniciar una investigación y que los ahorradores o los ahorros de los clientes del CAME estaban salvaguardados en línea con la ley, de ahorro popular. Es una buena noticia, Presidenta, aunque muchos ahorradores aún se sienten pues a la deriva. Sobre este tema, la pregunta que deseamos plantearle es si han informado que podría haber más SOFIPOS con problemas de solvencia derivado de las altas tasas de interés. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las SOFIPOS Libertad, CLAR y Toro exhiben ya altos niveles de morosidad de entre el 10 y el 30%. ¿Qué podría decirle a los ahorradores de estas intermediarias, Presidenta? Sí, particularmente de CAME, se llama, ¿verdad? CAME. Están resguardados todos los ahorradores, eso es muy importante. Había algunas personas que tenían dudas, incluso se manifestaron, los está recibiendo la Secretaría de Gobernación con un equipo de la Secretaría de Hacienda. Digamos que el sistema financiero mexicano tiene mecanismos que garantizan esta situación y pues está ahí la Comisión Bancaria y de Valores que está haciendo la revisión de otras en estos casos y está el secretario de Hacienda muy pendiente. Respecto a las demás SOFIPOS que podrían estar… Pues ya tendría que informarlo la Secretaría de Hacienda. ¿Y su mensaje para los ahorradores, Presidenta? Que están resguardados. Sí. Están resguardados. Okay. Muchas gracias. Si me permite hacerle una última pregunta. Por primera vez algunos bancos están acelerando la venta de garantías como casas, terrenos que permanecían en litigio y en remates bancarios. Incluso abrieron la posibilidad de que los deudores que perdieron sus casas por no poder pagar al banco puedan comprarlas. Sin embargo, aún queda el resquicio de las malas prácticas, Presidenta, como la que se presentó en el caso que involucra a Banco Mifel, que dirige el expresidente de los banqueros, Daniel Becker.
Resulta que ante el Poder Judicial de la Ciudad de México, ante el Juzgado 44º en materia civil y ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se presentaron evidencia de una violación a una firma electrónica del SAT para avalar un supuesto convenio de dación de activos para liquidar un juicio que perdió el banco que dirige el señor Becker. La pregunta, Presidenta, es ¿cómo deben prepararse los empresarios, banqueros y grandes despachos de abogados que cuando perdían un caso se aferraban a ganarlo usando pues hasta caminos ilegales y fraudes procesales? El SAT ya está al tanto del robo de esta firma electrónica, según expedientes al que tuvo acceso Revista Fortuna. ¿Debería la Secretaría Anticorrupción incrementar la vigilancia pues en este periodo de transición del Poder Judicial, Presidenta? Bueno, el Poder Judicial tiene sus propios mecanismos. La Secretaría Anticorrupción opera para el gobierno federal, no para la Corte. Pues ya ahora que venga la transición, pues ya se revisarán los casos que tengan que revisarse. Lo importante es que cambie la aplicación de la justicia, eso es lo más importante. Y sobre este caso en particular, pues que se revise por parte de Secretaría de Hacienda. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, vamos a cerrar. Vamos a cerrar. Cerramos. A ver qué en particular algo nuevo que haya. Congregados con una pensión de más de 700,000. Ya mañana lo vemos. Lo de las aplicaciones. ¿Qué más? Lo de las condiciones laborales, Presidenta, de las aplicaciones. Mañana viene Marat. Mañana viene Marat para explicar los beneficios para las y los trabajadores de las aplicaciones telefónicas, porque entra ya la ley que se aprobó el año pasado. Entonces mañana va a dar toda la explicación, tanto para las y los trabajadores que no tienen nada de qué preocuparse, sino todo lo contrario, va a haber seguridad social y no va a cambiar el esquema en el que son contratados, porque algunas de las empresas están diciendo que ahora ya no van a poder contratarse por 3 horas, 4 horas, que a fuerzas va a tener que ser tiempo completo. Falso, absolutamente falso, no es cierto. Son mecanismos que protegen a las y los trabajadores y le dan la posibilidad de tener acceso a la seguridad social y que dejen de tener esta idea de que son socios, cuando en realidad no socios, son personas contratadas. Con sus facilidades de contratación no hay ninguna obligación más que a las empresas para otorgar seguridad social a sus trabajadores. Mañana viene Marat para poder explicar esto de las aplicaciones telefónicas. ¿Alguna otra cosa, Reina, de qué querías hablar? Pero breve. Gracias. Sí, ya hice mi acordeón para que no… Bueno, una pregunta rápido. Y ya vamos así. La Presidenta, es que con lo de la elección judicial, ahora que ya está lo de la validez. No, Presidenta, es que es preocupante. Ahora que hemos estado escuchando cómo el INE ha estado, bueno, ya el domingo hicieron su validez y hubo seis consejeros que dijeron que debatieron principalmente sobre los acordeones, que fue una medida extendida, como un operativo a nivel nacional que podría haber incidido en la elección y provocar inequidad. Yo le pregunto a usted si usted sabe ¿quién hizo los acordeones? ¿De dónde vienen? A ver, por ejemplo, ¿quién votó de aquí? ¿Quién llevaba una lista de por quién votar? ¿Cuántos votos eran de las boletas? A ver, vamos a hacer la cuenta. En la primera eran 10. A ver si nos pueden decir cuántos cuadritos había que poner el número. Todo, en todo. Eran 9. ¿Cuánto? 38. A ver, vamos a hacer una encuesta aquí. ¿Quién dice que llevó un acordeón para o sea,
A ver, vamos a ver, allá atrás, ¿por qué llevabas una lista de, o quién te hizo la lista? No, nadie, yo hice mis propias, ay, espérame tantito, estoy conectada, ya, perdón, lo que yo hice fue meterme al INE a investigar el Revisa, Conoce y Practica, muchísima información, y yo lo hice como un mes antes, todos los días me di a la tarea de revisar, analizar, y entonces empecé a compararlas. Hay una parte en donde dice las propuestas, empecé a comparar las propuestas y ya después hice mi lista, llegué a votar, fui la primera de mi casilla, porque la abrieron tarde, pero me tardé como 27 minutos. Sí, no era tan sencillo, pero sí necesitabas llevar una hoja con tus datos, porque si no, mi memoria es muy mala. Pero en el INE había una liga de Conoce que si hubiéramos entrado, hubiéramos visto que la podíamos hacer con antelación y ese mismo programa te mandaba a imprimir. A ver, vamos a darle el micrófono a la Pero usted compañera. ¿sabe a quién se le ocurrió hacer los acordeones? Pues es que cada quien llevaba su lista de por quién Cada votar. persona, pero había, Pues sí, de hecho hay porque eran 38 cargos, ¿no? Pero hay Entonces era muy 37. difícil aprenderte el número para poder poner el numerito. ¿Usted a qué atribuye 9 boletas en el caso de ¿A qué atribuye, la Ciudad Presidenta, de que el 90%, si no es que según los datos que dieron el domingo los consejeros, que el 90% de los candidatos que figuraron en los acordeones fueron los que ganaron? No, pero a ver, es que fíjate, porque te voy a poner un ejemplo. A ver, pon el resultado de la votación. Mira, por ejemplo, en nombres. O sea, Hugo Aguilar Ortiz tuvo 6.195.612 votos. Él venía en los acordeones. 6 millones. Ahora, el siguiente tiene 3 millones de votos. El siguiente, ¿cómo se llama? Giovanni Azael Figueroa Mejía. Tuvo 3.6. Si todo el mundo hubiera votado por los mismos, pues hubieran tenido todos los mismos votos. Pero según los datos que ya sacaron, el 80% de los que ganaron… ¿Cómo me explicas esto? Que el segundo lugar de hombres tenga prácticamente la mitad de los votos del primero. Quiere decir que la gente, pues sí votaron muchos por Hugo, pero en los otros pues distribuyeron sus votos. Por ejemplo, estos eran 4 hombres, ¿no? El quinto, 1, 2, 3, es Isaac de Paz González. Tuvo 2.800.000 frente al que sigue 3.584.000. En el caso de los datos Entonces, que si hubiera todo mundo votado igual, pues todos los votos hubieran sido iguales. Bueno, los todos datos hubieran tenido la misma cantidad hablan que el de votos. 80% de los candidatos, por ejemplo, nada más para magistrados a la Suprema Corte, son los que ganaron. O sea, los que venían en los acordeones son los que ganaron. Y uno de los Pero hay consejeros… dispersión de votos, eso es lo que yo estoy planteando. Uno de los consejeros habla de que, de la duda que les resalta a ellos y que les ha saltado a mucha gente también, que había 7,000, habla de 7 millones. 7,000 millones de probabilidades, combinaciones posibles para poder elegir a los magistrados. Y resulta que los que ganaron son los que venían en los acordeones. A ver, porque podemos quedarnos aquí una hora platicando sobre esto, ¿no? Entonces, no, por eso le pregunto directo, si usted cómo, por eso el ¿a INE, qué atribuye usted que los que ganaron son los que venían en los acordeones? No, es que no es así. Porque si no todos hubieran votado igual, hubieran votado igual. Entonces, fue una elección en donde pues, normalmente la mayoría de los que votaron pues llevaban una lista que habían elaborado previamente, porque eran muchísimos numeritos los que tenías que poner de acuerdo a las personas por las que ibas a votar. 6 consejeros del INE dijeron que es legal, que no hubo problema. Y ahora pasa al tribunal. Bueno, Carla Humphrey sí dijo que había problema, pero nada más que al final votó a favor de validar la elección. Puede haber opiniones distintas, Reina, yo respeto mucho tu opinión.
No, pero eso fue lo que pasó el domingo. Eso fue lo que pasó el domingo. No, a ver. Y también usted aquí atribuye que la mayoría de los que ganaron, Batis, Lenia, Esquivel, Hugo, nada más me refiero a los de la Corte, sean cercanos a Morena o al expresidente Andrés Manuel López Obrador. No sé si has visto las encuestas de partidos políticos pues es que resulta que el PAN y el PRI primero se negaron a participar. O sea, ninguno de la oposición, más allá de que no participaban como partido político, se negaron a presentar candidatos, se negaron. Decidieron llamar a no votar. Entonces, ese es un tema importante. Si tú llamas a no votar, pues ¿cómo esperas que haya candidatos que estén más identificados con otra posición política? Eso es lo primero. Y lo segundo, pues la gran mayoría del pueblo de México apoya la Cuarta Transformación. Entonces es natural que a la hora de votar, pues si había personas que tienen una historia vinculada con un movimiento de transformación, pues sean las personas que elija la gente. Entonces usted avala que hoy el movimiento de transformación hoy tiene al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y ahora a partir de septiembre va a tener al Poder Judicial también. El pueblo de México decidió quiénes forman parte del Poder Judicial. Entonces, yo creo que podemos quedarnos aquí discutiendo 10, 20 horas y a lo mejor no nos ponemos de acuerdo. Entonces, lo importante aquí es, para mí, pues si todos hubieran votado igual, pues todos hubieran tenido la misma cantidad de votos, pero no, son distintos. Y segundo, pues el INE dio su opinión y ahora pasa al tribunal y pienso que va a ser mejor el Poder Judicial que ha electo el pueblo de México que lo que tenemos hoy, porque la gente, a la gente no se le olvida, pero a los comentócratas se les olvida mucho, y a algunas personas, la corrupción del Poder Judicial, la corrupción actual del Poder Judicial, que liberan delincuentes, al pueblo no se le olvida que eso. No, por eso. Entonces lo sabe. Va a ser algo mucho mejor Y ahorita que lo que usted decía, Presidenta, que ha estado escuchando a Hugo, que está ofreciendo pues justicia, y escuchaba que usted decía que él habló de que va a ir escuché también que lo dijo él, que va a ser algo así como una corte itinerante. ¿Usted está de acuerdo con algo así? Es un planteamiento que él hace y lo van a tener que decidir entre los nuevos ministros y ministras. Me parece bien que la corte deje de ser un ente allá en la estratosfera que no tiene comunicación con el pueblo. Me parece bien que las ministras y los ministros pues tengan acercamiento con la gente. Presidenta, usted habla ahorita también de que, son afines porque pues fueron los que postularon candidatos para Ellos se postularon. Ellos se postularon y ahorita ya ve que desecharon a 33 porque por cierto, el comité no tiene ninguna responsabilidad ahí de que pasaron a 33, que no sacaron ni 8, no tenían ni el promedio ni siquiera revisaron el requisito mínimo, pero eso es aparte. Lo que le quería preguntar es, en el caso de Hugo, ¿usted cree que Hugo Aguilar, ya como magistrado, presidente de la Suprema Corte de Justicia, como ministro, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se resista o se niegue a tomarle el teléfono a usted o al Poder Legislativo? Lo más importante es que yo no le voy a hablar para orientar ninguna votación. Pero hasta ahorita ningún presidente de México se ha resistido a hacer eso. AMLO lo confesó aquí, que cuando tenía un problema pues le hablaba y quería agilizar un caso, le llamó en varias ocasiones a Arturo Saldívar. Usted todavía le quedan 5 años, entonces vamos a ver cómo. ¿Pero usted cree que él se pueda resistir? Lo más importante, Reina, es que este cambio que hay en el Poder Judicial no es para que la presidenta tenga poder sobre el Poder Judicial. No luchamos tantos años por la democracia y no hicimos la elección al Poder Judicial o no la propusimos la elección al Poder Judicial para que acabáramos dándole instrucciones al Poder Judicial.
Nuestro interés es la autonomía del Poder Judicial, que realmente haya un Estado de Derecho en nuestro país, que no ha habido, porque hemos tenido una Corte muy corrupta, no todos, pero muchos ministros muy corruptos, sí, y jueces y magistrados. Entonces, lo más importante es que hoy tenemos jueces, magistrados y ministros y juezas, magistradas y ministras elegidas por el pueblo, y que lo que buscamos es que sean realmente garantes de la justicia en nuestro país, que haya justicia para el rico, para el de la clase media, que haya justicia para el pobre, sobre todo, que nunca ha tenido acceso a la justicia. Eso es lo que va a ser el nuevo Poder Judicial. Entonces, ¿habrá quien no esté de acuerdo? Pues por lo menos que le den el beneficio de la duda. Pero se colaron también gente relacionada, esa señora en Monterrey, la señora de Monterrey, Carla Humper, y también hablaba de uno que incluso tiene en la de Sonora, para acabarla de molar, que está ahí denunciado si hay por algún acoso. Juez o que haya sido. Ya lo validaron. De hecho, yo había propuesto que fuera antes, ¿verdad? Pero si hay alguno que no tiene las condiciones, pues ahí está el Tribunal Electoral, ¿verdad? Porque no todo lo decide la presidenta. Presidenta, y Hugo Aguilar está diciendo que se va, que no quieren la toga ahora. Esas cosas tan, no sé, que se va a vestir que es indígena y que se va a vestir cada día con un traje típico. ¿Qué tiene de malo eso? No está de malo, pero con la necesidad de justicia que hay en México, Presidenta, perderse en cómo me voy a vestir para estar ahí Pues enfrente. tú lo estás planteando, porque tú misma estás planteando el debate de si es la toga o es el traje típico. Pero si él nunca se vistió de traje típico, los 6 años que yo lo conocí con AMLO siempre traía guayabera. ¿Por qué antes no usó un traje típico? Bueno, vamos a dejarlo aquí, Reina, pero eso no es lo peor de Hugo, Presidenta. Vamos con mujeres en la historia. Pero los yaquis nada más me hablaron para decirme, oye, si Hugo fue el que hizo la consulta aquí y tienen problemas. Por cierto, le quería preguntar eso, o quieren que le pregunte la inseguridad que tienen ahorita, que el acueducto no está funcionando. Vamos a ir para allá pronto. ¿Qué está pasando con el plan de justicia? Vamos a ir para allá pronto, y está Aaron Mastache ahí trabajando muy de cerca. Y nada más la última hay una persona desaparecida en Sonora, Jesús Cota, 33 años, papá de 4 niños. El problema, hay desaparecidos todos los días, obviamente, en México, pero en este caso la responsabilidad de la autoridad que no reacciona, Presidenta, ante estos hechos. Sí, que se acerquen a la Secretaría de Gobernación. La verdad, ha hecho un trabajo extraordinario Rosa Isela en muchos temas, pero en particular en el vínculo con todos los colectivos de personas desaparecidas, y que se acerque aquí a Atención Ciudadana o a la Secretaría de Gobernación para que podamos apoyar. En Sonora pues ya ve que Durazo anda ocupado ahorita porque le hicieron chanchullo, por cierto, en lo de la elección judicial, se le voltearon ahí, ganaron los que él no quería y los tuvo que despedir, y está ocupado en otras cosas. Entonces es un muy buen gobernador. Alfonso Durazo es muy buen gobernador. Bueno, vamos a Mujeres en la Historia, a todas y a todos. Gracias, Reina. A todas y a todos los que están en la costa de Oaxaca y Guerrero, que sigan resguardándose, y vamos a estar dando información a lo largo del día a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Adelante. Con permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. El día de hoy, 19 de junio, se cumplen 50 años de la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, que tuvo lugar aquí en nuestro país del 19 de junio al 2 de julio, pero de eso ya presentamos una cápsula el pasado 6 de marzo, pero es una invitación a recuperar esta efeméride que tuvo como lugar el Año Internacional de la Mujer, el primer año en 1975, es decir, hoy se cumplen 50 años de aquella conferencia que tuvo lugar en nuestro país, pero el día de hoy se lo queremos dedicar a una de las mujeres, de las primeras mujeres que ingresó al Instituto Politécnico Nacional, particularmente a la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, porque el día de ayer fue su natalicio. Estamos hablando de Ruth Rivera y conozcamos su historia.
a servir. El arquitecto actual tiene que estar ampliamente preparado, conociendo, internándose en su realidad social, para poder cumplir con la labor que de él se espera. Ruth también promovió y organizó encuentros de arte, cultura y arquitectura, como el primer Congreso de Arquitectos de la República Mexicana, que se llevó a cabo en 1965 en la ciudad de Guanajuato. Ruth Rivera falleció el 15 de diciembre de 1969 con tan solo 42 años. A pesar de su muerte temprana, su legado abrió camino a nuevas generaciones de mujeres en la arquitectura mexicana y se convirtió en un referente del pensamiento crítico, el trabajo interdisciplinario, el compromiso social y la preservación del patrimonio nacional. Ruth Rivera Marín, para ella la arquitectura no era una disciplina ajena a los problemas cotidianos. Ella, junto con otros arquitectos, fue promotora de la arquitectura social, dando prioridad a la funcionalidad. En la primera mitad del siglo XX, cuando ejerció su profesión, Ruth vinculó la arquitectura con la educación. No podía haber un proyecto educativo sin espacios adecuados para los estudiantes, las y los estudiantes. Maximizó así el aprovechamiento de los espacios escolares. El resultado, la construcción de cientos de escuelas de educación básica también en espacios rurales y urbanos con un costo bajo que permitió garantizar el derecho a la educación, herencia de nuestra Revolución Mexicana. Muchas gracias. Buen día.